La llave no giró cuando regresé y traté de entrar a mi propia mansión después de varios días fuera. Empujé con calma, intenté otra vez, y el sonido seco del metal me confirmó que alguien había cambiado las cerraduras mientras yo no estaba. Me quedé mirando la fachada que diseñé con años de trabajo como arquitecta, el jardín con bugambilias, el árbol de limón que planté al mudarme, entendiendo que nada de eso era un error, sino una decisión tomada por mis propios padres creyendo que me encontrarían débil y confundida. No toqué el timbre ni pedí explicaciones, porque desde hacía semanas notaba conversaciones extrañas disfrazadas de preocupación por mi futuro. Sonreí, saqué el celular y llamé a mi abogado. Era momento de activar el plan que preparé en silencio. Cuéntame desde dónde ves esta historia y suscríbete, porque lo que sigue te va a sorprender. Esa casa no apareció por casualidad ni por ayuda familiar, surgió de años trabajando en despachos donde muchas veces dudaron de mí por ser joven y mujer, aceptando proyectos pequeños al inicio, desvelándome para cumplir entregas imposibles y ahorrando cada peso mientras otros gastaban en lujos que yo decidí posponer. Recuerdo cuando compré el terreno, todavía vacío y con tierra irregular, y caminé bajo el sol imaginando dónde iría cada espacio. Dibujé los planos en una libreta que aún guardo, con anotaciones sobre iluminación natural, ventilación cruzada y un patio central donde soñaba tomar café los domingos sin depender de nadie. Durante la construcción supervisé cada detalle, elegí materiales duraderos aunque fueran más costosos y negocié directamente con proveedores para no exceder el presupuesto. Hubo meses en que casi todo lo que ganaba se iba en avances de obra, permisos y ajustes inesperados, pero jamás pedí apoyo económico porque quería que cada muro representara independencia real. Cuando por fin me mudé, el eco de las habitaciones vacías no me dio tristeza, me dio orgullo. Sabía que aquel espacio simbolizaba estabilidad construida con disciplina y decisiones firmes. En ese lugar celebré ascensos, cerré contratos importantes y también pasé noches difíciles revisando proyectos frente a la mesa del comedor que yo misma diseñé. El árbol de limón del jardín creció conmigo. Al principio era frágil y necesitaba soporte, ahora da fruto cada temporada como recordatorio de paciencia y constancia. Cada rincón tiene historia. La escalera donde recibí la llamada de mi primer cliente grande, la terraza donde brindé sola cuando liquidé la hipoteca antes de tiempo, la cocina amplia donde planeaba invitar a amigos sin sentir que debía justificar mi éxito. Para mis padres, aquella propiedad siempre fue un tema delicado. Al principio mostraron orgullo, comentaban con vecinos que su hija había logrado algo grande, pero con el tiempo comenzaron las frases disfrazadas de consejo, que era demasiado espacio para una sola persona, que mantenerla implicaba riesgos, que debía pensar en el futuro y asegurar todo en familia. Yo escuchaba sin discutir, aunque cada comentario dejaba una sensación incómoda que no lograba ignorar. Lo que está en juego no es solo una construcción elegante ni un terreno bien ubicado, es la prueba tangible de que pude sostenerme por mí misma sin depender de decisiones ajenas. Perder acceso a ese lugar significaría ceder parte de mi esfuerzo, permitir que otros administren lo que levanté con sacrificio y aceptar que mi capacidad necesita supervisión constante. Por eso, cuando la cerradura no respondió, entendí que el conflicto no era material sino simbólico. Alguien intentaba redefinir quién tiene control sobre mi historia. Mientras observaba desde la banqueta, recordé cada contrato firmado, cada recibo pagado puntualmente y cada trámite realizado a mi nombre. Nada en esa propiedad fue improvisado. Nada quedó al azar. Y aunque desde fuera parecía que me habían dejado sin entrada, dentro de mí había una certeza tranquila. Lo que construí con trabajo también lo protegería con inteligencia. Nunca he tomado decisiones importantes desde la emoción. En mi profesión aprendí que un error de cálculo, por pequeño que sea, puede derrumbar una estructura completa. Tal vez por eso mi carácter se volvió analítico, observador, poco impulsivo. Antes de firmar cualquier contrato reviso cada cláusula. Antes de asociarme con alguien investigo antecedentes. Antes de invertir, proyecto escenarios posibles. Esa forma de pensar no apareció de la nada, se formó después de enfrentar clientes que intentaron cambiar acuerdos a último minuto y proveedores que quisieron aprovecharse pensando que no notaría detalles técnicos. Con el tiempo construí una reputación sólida. No solo diseño espacios, también administro presupuestos grandes y coordino equipos sin perder el control del proceso. Cuando hay problemas en una obra, todos voltean a verme esperando una solución,
y casi siempre la encuentran porque no me paralizo ante la presión. Esa capacidad de mantener la calma es la misma que sentí frente a la puerta cerrada. No fue orgullo herido, fue análisis inmediato. Desde hace meses percibía movimientos extraños. Comentarios insistentes sobre herencias, sugerencias de organizar papeles por cualquier emergencia, preguntas repetidas acerca de poderes notariales y copropiedades. Nada explícito, todo envuelto en preocupación por mi bienestar. Muchos habrían firmado documentos por confianza o por evitar discusiones familiares, pero yo pedí copias, leí cada línea y consulté con especialistas antes de estampar mi nombre en algo que pudiera comprometer mi patrimonio. Aprendí también a separar afecto de responsabilidad legal. Querer a alguien no significa entregarle control absoluto. En el mundo empresarial eso es básico, y en la vida personal debería ser igual. Por eso, cuando comenzaron a sugerir que la propiedad debía protegerse bajo una figura compartida, activé alertas internas. No discutí, no confronté, simplemente recopilé información y reforcé lo que ya estaba a mi favor. Puede que desde fuera parezca que soy solo una hija enfrentando a sus padres, pero la realidad es que soy una profesional acostumbrada a negociar en entornos complejos. Sé identificar riesgos, sé anticipar movimientos y, sobre todo, sé esperar el momento adecuado para actuar. La serenidad que mostré frente al portón no fue casualidad, fue resultado de años tomando decisiones estratégicas. Mientras muchos pensarían en forzar la entrada o reclamar a gritos, mi mente ya estaba varios pasos adelante evaluando escenarios legales, tiempos y consecuencias. Cambiar cerraduras puede parecer un gesto definitivo, pero en términos jurídicos es apenas una pieza menor dentro de un tablero mucho más amplio. Y si algo tengo claro es que nadie mueve una pieza sin que yo calcule la siguiente jugada. Crecí viendo a mis padres como personas trabajadoras, disciplinadas y orgullosas de todo lo que lograron desde cero. Mi madre siempre fue organizada, previsora, con esa habilidad de anticipar problemas antes de que ocurrieran. Mi padre, en cambio, tiene un carácter firme y una voz que transmite autoridad incluso cuando habla en tono bajo. Durante años confié en que sus consejos venían solo desde la experiencia, y muchas veces fue así. Cuando compré el terreno, celebraron conmigo. Cuando inicié la construcción, visitaban la obra los fines de semana y opinaban sobre acabados y distribución con entusiasmo sincero. Sin embargo, a medida que la casa tomó forma y mi carrera despegó, comenzó un cambio sutil en la conversación. Ya no era solo orgullo, también aparecía una preocupación constante por el mañana. Decían que el mundo es inestable, que una mujer sola puede enfrentar riesgos, que administrar una propiedad tan grande implica responsabilidad excesiva. Mi madre repetía que quería asegurarse de que todo estuviera protegido por si algo llegara a pasar. Mi padre hablaba de estrategia familiar, de mantener bienes bajo un esquema que beneficiara a todos. El discurso era suave, razonable, casi lógico. Nunca levantaron la voz. No hubo amenazas ni escenas dramáticas. Todo fue presentado como apoyo. Me enviaban artículos sobre planificación patrimonial, mencionaban conocidos que habían perdido propiedades por no organizar papeles a tiempo y sugerían reuniones con notarios de confianza. Siempre agregaban la misma frase al final: es por tu bien. Con el tiempo, esas palabras comenzaron a sentirse menos como consejo y más como insistencia. Cada visita incluía el tema. Cada comida terminaba en la misma sugerencia. Mi madre preguntaba si ya había considerado agregar sus nombres como respaldo legal. Mi padre comentaba que así la propiedad estaría más segura y evitaríamos problemas futuros. No los veía como enemigos, porque no actuaban como tales. Son personas inteligentes, pacientes, hábiles para presentar una idea de forma convincente. Sabían exactamente qué fibras tocar: el miedo a la soledad, la responsabilidad de honrar el esfuerzo familiar, la idea de que compartir es sinónimo de unión. Nunca dijeron que dudaban de mi capacidad, pero insinuaban que una estructura compartida sería más sólida. Lo que más me inquietó no fue lo que decían, sino la constancia. La repetición calculada. La sensación de que ya tenían un plan diseñado y solo esperaban que yo aceptara sin cuestionar. Cuando alguien insiste demasiado en ayudarte, conviene revisar dónde termina la ayuda y dónde comienza el control. Aún así, mantuve la calma. Escuché cada argumento, pedí detalles, analicé propuestas.
No mostré desconfianza abierta porque entendí que la mejor manera de conocer una intención es permitir que se exprese por completo. Mientras ellos creían que estaban guiando la conversación, yo observaba patrones, tiempos y posibles movimientos. El cambio de cerraduras no fue un acto impulsivo. Fue la culminación de una estrategia que llevaba meses tomando forma bajo el disfraz de preocupación. Y aunque desde fuera parecía que me habían tomado por sorpresa, la realidad es que llevaba tiempo preparándome para el momento en que cruzaran la línea. Después de aquellas conversaciones iniciales, la presión dejó de ser directa y se volvió constante. No eran discusiones, eran recordatorios suaves que aparecían en momentos cotidianos. Durante la comida del domingo, mientras servíamos arroz y escuchábamos noticias de fondo, surgía otra vez el tema de la protección a largo plazo. En una llamada aparentemente casual, mi madre preguntaba si ya había pensado en reorganizar documentos importantes. Mi padre mencionaba que conocía a un notario dispuesto a agilizar cualquier trámite. Nada parecía urgente, pero todo apuntaba al mismo objetivo. Comenzaron a introducir pequeñas dudas disfrazadas de cuidado. Comentarios sobre lo pesado que debe ser mantener una propiedad grande sin apoyo cercano. Observaciones acerca de mi agenda ocupada, insinuando que tanto trabajo podría afectar mi salud. Preguntas sobre qué pasaría si un día necesitara ausentarme por un periodo largo. Cada frase estaba formulada con tono sereno, casi afectuoso. Yo respondía con tranquilidad, asegurando que tenía seguros actualizados, contratos claros y finanzas ordenadas. Sin embargo, la insistencia no disminuía. Cambiaban el enfoque, adaptaban el argumento. Si hablaba de estabilidad económica, resaltaban la importancia de la unión familiar. Si mencionaba independencia, señalaban que compartir responsabilidades no significa perder control. La narrativa se ajustaba según mis respuestas. En una ocasión llevaron documentos impresos a mi casa. Dijeron que solo querían que los revisara sin compromiso. Eran propuestas de copropiedad parcial y poderes limitados para gestión administrativa. No exigían firma inmediata, solo sugerían analizarlos con calma. Observé cada hoja mientras ellos me miraban con expectativa contenida. Esa noche comprendí que ya no era una simple sugerencia, era una estrategia en marcha. El discurso también empezó a tocar fibras más personales. Comentarios sobre mi vida sentimental, sobre la posibilidad de que en el futuro alguien pudiera influir en mis decisiones. Mi madre insinuó que sería prudente asegurar que el patrimonio permaneciera dentro del núcleo familiar. Mi padre habló de experiencias de amigos que confiaron demasiado en terceros y terminaron perdiendo todo. No levantaban la voz. No acusaban. Plantaban ideas. La presión emocional se mezclaba con lógica financiera. Me hacían sentir que negarme podría interpretarse como desconfianza. Que aceptar sería una muestra de madurez. Que resistirme significaba aislarme. Todo cuidadosamente envuelto en preocupación genuina. Aún así, algo no encajaba. La frecuencia de los mensajes aumentó justo después de que liquidé la hipoteca. La insistencia creció cuando cerré un contrato importante que elevó el valor de la propiedad. La coincidencia era demasiado precisa para ignorarla. Por fuera mantuve una actitud receptiva. Agradecí consejos, pedí tiempo para revisar propuestas y aseguré que consideraría opciones. Por dentro, comencé a trazar escenarios más complejos. Si estaban dispuestos a presionar de forma tan constante, ¿hasta dónde podrían llegar para concretar su idea? Nunca imaginé que la respuesta sería tan literal como cambiar las cerraduras mientras yo estaba fuera. Pero en retrospectiva, cada conversación fue una pieza colocada lentamente hasta completar el cuadro. Y cuando entendí la dirección que tomaban las cosas, decidí que no reaccionaría con enojo, sino con estrategia. El verdadero quiebre no ocurrió el día que encontré los documentos sobre la mesa, sino semanas después, cuando recibí una notificación bancaria que no esperaba. Era un mensaje breve informando sobre una consulta reciente relacionada con la propiedad. No se trataba de un retiro ni de una transferencia, sino de una solicitud de información vinculada al registro del inmueble. El detalle parecía menor, pero algo en la fecha me llamó la atención. Coincidía con una reunión familiar en la que habían insistido, una vez más, en organizar todo antes de que fuera tarde. Accedí al portal del banco y revisé el historial completo.
La consulta no había sido hecha desde mi usuario habitual. Provenía de una gestión presencial autorizada con copia simple de identificación. Esa información me dejó inmóvil unos segundos. Nadie más tenía derecho legal para solicitar datos oficiales sobre mi propiedad. No sentí enojo. Sentí algo más frío. Abrí mi archivo digital donde guardo cada escritura, cada contrato, cada modificación registrada desde que adquirí el terreno. Revisé fechas, sellos, firmas. Todo estaba en orden. Después llamé discretamente a la notaría donde se protocolizó la compra original y pregunté si había algún movimiento reciente vinculado a mi nombre. La respuesta fue cautelosa. Alguien había solicitado orientación sobre posibles figuras de copropiedad, sin formalizar trámite todavía. Aquello confirmó lo que intuía. No estaban esperando mi aprobación. Estaban explorando caminos alternos. Esa noche no confronté a nadie. Me limité a observar. En la siguiente comida familiar noté miradas breves entre ellos cuando mencioné que tendría un viaje de trabajo. Comentarios sobre lo bueno que sería aprovechar mi ausencia para avanzar en pendientes administrativos. Sonrisas contenidas. Silencios calculados. Comprendí que la estrategia ya no era persuadir, sino actuar. Decidí probar algo sencillo. Mencioné de manera casual que estaba considerando actualizar ciertos registros legales por recomendación fiscal. El cambio en sus expresiones fue casi imperceptible, pero suficiente. Mi padre preguntó con demasiada rapidez qué tipo de actualización. Mi madre quiso saber si implicaba modificar beneficiarios. Fingí desinterés y cambié de tema. Esa reacción confirmó que el interés no era teórico. Al regresar del supuesto viaje, adelanté mi llegada sin avisar. No entré directo a la casa, pasé primero por la administración del fraccionamiento. El encargado, después de revisar cámaras de acceso, me informó que mis padres habían entrado días antes con un cerrajero autorizado bajo el argumento de que yo había extraviado llaves y les pedí apoyo. Presentaron copia de una identificación y afirmaron tener consentimiento verbal. Esa fue la pieza que faltaba. No discutí con el administrador. Agradecí la información, pedí copia del registro de entrada y salí con la certeza de que el movimiento estaba planeado desde hacía tiempo. Cambiar cerraduras no fue improvisación, fue el primer intento visible de tomar control físico mientras buscaban respaldo legal por otro lado. Volví a la banqueta frente a mi casa y observé cada ventana cerrada. Todo parecía tranquilo, pero la situación había cruzado un límite claro. En ese instante entendí que la confrontación directa solo aceleraría su narrativa de que actuaban por protección. La respuesta debía ser más precisa. Saqué el celular, respiré profundo y marqué el número que llevaba semanas considerando usar. Cuando escuché la voz de mi abogado, no expliqué emociones ni detalles innecesarios. Solo dije que la fase preventiva terminaba ahí y que necesitaba activar el protocolo que habíamos diseñado si algo así ocurría. Porque si ellos estaban moviendo piezas sin avisar, yo ya había preparado el tablero completo. El abogado no se sorprendió cuando le expliqué lo ocurrido. Su voz mantuvo el mismo tono firme y pausado que mostró la primera vez que le pedí revisar aquellos documentos sin compromiso. Se llama Esteban Rivas, especialista en derecho patrimonial y alguien que no se deja impresionar por dramas familiares. Desde el inicio me advirtió que cuando el interés económico se mezcla con vínculos afectivos, las decisiones suelen volverse más agresivas de lo que aparentan. Nos reunimos esa misma tarde en su despacho. Le entregué copia del registro del fraccionamiento, la notificación bancaria y el historial de consultas notariales. Esteban escuchó sin interrumpir, tomó notas breves y luego me miró con una expresión que no era alarmista, pero sí clara. No reaccionaremos con impulsos, dijo. Vamos a documentar cada paso y a fortalecer tu posición antes de cualquier confrontación. Me explicó que cambiar cerraduras sin ser titular legal puede constituir despojo, aunque se trate de familiares directos. Sin embargo, presentar una denuncia inmediata podría escalar el conflicto y darles tiempo para mover recursos por otra vía. La clave, según él, era actuar con precisión. Primero verificamos el estatus exacto de la escritura en el registro público. Todo seguía únicamente a mi nombre, sin gravámenes nuevos ni anotaciones marginales. Después revisamos si existía algún poder notarial vigente que pudiera ser utilizado sin mi autorización. No había ninguno activo,
porque meses atrás decidí no firmar los borradores que me presentaron. Esteban asintió con leve aprobación. Intuyeron que no firmarías y decidieron forzar presencia física para presionarte, concluyó. Creen que el control material te hará negociar. Ese análisis coincidía con mi percepción. El siguiente paso fue más estratégico. Me recomendó iniciar de inmediato un blindaje preventivo, inscribir una cláusula de inalienabilidad temporal, actualizar beneficiarios ante notario y dejar constancia formal de que cualquier intento de gestión sin mi consentimiento sería inválido. También sugirió enviar una notificación certificada donde se les solicitara abstenerse de intervenir en la propiedad. No confrontes todavía en persona, añadió. La notificación hablará por ti. La claridad del plan disipó cualquier duda residual. No necesitaba discutir emociones, necesitaba estructura legal sólida. Esteban preparó documentos esa misma noche y coordinó una cita urgente para protocolizar cambios al día siguiente. Cada movimiento quedaría respaldado. Antes de salir del despacho, me dio una advertencia importante. Cuando sientan que el control se les escapa, pueden intentar acelerar decisiones. Mantente serena y no reveles que ya tomaste medidas. Esa recomendación cambió por completo el ritmo de la situación. Dejé de pensar como hija afectada y retomé mi rol natural, estratega. Si ellos creían que el cambio de cerraduras era una jugada definitiva, pronto descubrirían que apenas habían activado un mecanismo mayor. Al salir del despacho miré el mensaje de mi madre preguntando si ya había regresado del viaje. Respondí con normalidad, agradeciendo la preocupación y diciendo que pronto pasaría a saludar. Fingí calma porque ahora la ventaja era mía. Mientras ellos pensaban que tenían la iniciativa, el verdadero movimiento acababa de comenzar. A la mañana siguiente firmé cada documento con la misma serenidad con la que reviso planos antes de autorizar una obra. La cláusula de inalienabilidad quedó inscrita por un periodo estratégico, suficiente para bloquear cualquier intento de venta, cesión o modificación sin mi presencia física y validación directa. Además, actualicé beneficiarios bajo una figura que solo podría activarse con condiciones muy específicas y verificables. Nada quedó ambiguo. Esteban también recomendó algo clave: dejar constancia formal ante notario de que no existía autorización para que terceros gestionaran trámites en mi nombre. Ese documento no era público, pero funcionaría como respaldo inmediato si alguien intentaba presentar copias simples o alegar consentimiento verbal. En otras palabras, cerré la puerta legal antes de intentar abrir la puerta física. Mientras tanto, mantuve una fachada tranquila. Respondí mensajes familiares con naturalidad, acepté una invitación a comer y hablé de proyectos nuevos como si nada estuviera ocurriendo. Observé con atención cada comentario. Mi padre mencionó que sería conveniente resolver lo pendiente cuanto antes. Mi madre insinuó que ya habían avanzado en ciertas consultas para facilitarme la vida. Yo asentí con una sonrisa leve. La ventaja de actuar primero es que el otro lado suele subestimar el silencio. Ese mismo día coordiné con la administración del fraccionamiento un cambio de protocolo interno. Cualquier solicitud relacionada con mi propiedad requeriría confirmación directa desde mi número registrado y validación escrita enviada desde mi correo corporativo. Sin excepciones. El encargado aceptó actualizar el sistema y dejó registro formal. También instalé, sin anunciarlo, un servicio adicional de monitoreo digital vinculado a movimientos registrales. Cualquier intento de consulta o modificación generaría alerta inmediata. No se trataba de paranoia, sino de prevención estructurada. Por la tarde recibí una llamada de mi madre preguntando si podía pasar por la casa para recoger unos papeles importantes. Le respondí con calma que esa semana estaría ocupada y que prefería organizar todo más adelante. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, apenas perceptible, pero suficiente para confirmar que esperaban acceso sin resistencia. Esa noche, desde mi departamento temporal, revisé cada paso ejecutado. Todo estaba en orden. El blindaje jurídico ya no dependía de conversaciones, sino de registros oficiales. Si intentaban formalizar algo, el sistema lo bloquearía automáticamente. Lo más importante era no revelar nada. Dejé que creyeran que la presión física surtiría efecto. Que el cambio de cerraduras me obligaría a negociar. Que la incomodidad de estar fuera me haría aceptar condiciones apresuradas. Mientras tanto,
El tablero completo ya estaba reorganizado. En silencio, preparé el siguiente movimiento. Darles la oportunidad de actuar creyendo que el camino estaba libre. Porque a veces la mejor forma de confirmar una intención no es impedirla, sino permitir que se ejecute bajo condiciones controladas. Y yo ya tenía todo listo para ese momento. Decidí no recuperar la casa de inmediato. Esa fue la parte más difícil, porque cada día que pasaba sin entrar sentía el peso simbólico de estar afuera. Sin embargo, entendí que apresurarme arruinaría la estrategia. Si realmente querían consolidar algún movimiento, necesitarían creer que yo estaba distraída, vulnerable o resignada. Por eso publiqué en mis redes profesionales que estaría viajando por un proyecto fuera de la ciudad durante 2 semanas. Compartí fotos antiguas de obras anteriores, programé correos automáticos y hasta comenté en la comida familiar que la agenda estaría complicada. La información era creíble, coherente con mi ritmo habitual. 3 días después, el sistema de monitoreo registral envió la primera alerta. Alguien había iniciado una consulta formal para evaluar la viabilidad de registrar una figura de administración compartida argumentando incapacidad temporal de la titular por ausencia prolongada. El documento preliminar no prosperó porque la cláusula recién inscrita bloqueó cualquier avance sin mi presencia, pero la intención quedó documentada. No sentí sorpresa. Sentí confirmación. Esteban recibió la notificación al mismo tiempo que yo. Me llamó de inmediato y su tono fue claro. Intentaron avanzar. Ya tenemos evidencia. Ese intento era exactamente lo que necesitábamos. No solo demostraba voluntad de intervenir sin autorización, también dejaba rastro oficial. Ahora el movimiento no era hipotético, era verificable. Al día siguiente hubo otro paso. Según el registro del fraccionamiento, solicitaron acceso para un valuador externo bajo el argumento de revisión preventiva. La administración negó la entrada por el nuevo protocolo que yo había establecido. Esa negativa quedó asentada por escrito. Cada intento frustrado fortalecía mi posición. Mientras tanto, mantuve la actuación. Respondía mensajes con calma, agradecía la preocupación y evitaba cualquier confrontación directa. Mi madre preguntó si ya había pensado en permitirles encargarse temporalmente de la casa para evitar deterioro. Le dije que lo consideraría al regresar. Mi padre comentó que no quería que la propiedad quedara desprotegida tanto tiempo. Ellos creían que estaban presionando. En realidad, estaban dejando pruebas. Al 5.º día llegó el movimiento más arriesgado. Presentaron ante una notaría distinta un borrador donde declaraban intención de solicitar tutela administrativa argumentando que mi exceso de trabajo afectaba mi capacidad de gestión. El notario, al revisar el registro actualizado, detectó la cláusula restrictiva y detuvo el trámite. Ese intento también quedó archivado. Cuando leí el informe completo comprendí que ya habían cruzado varias líneas legales. No era solo insistencia familiar, era una acción coordinada para desplazarme bajo una narrativa de protección. Esa noche no dormí por angustia, sino por concentración. Revisé cada documento acumulado, cada alerta recibida, cada registro oficial. El tablero estaba listo para la siguiente fase. Si ellos pensaban que yo estaba fuera y desinformada, pronto descubrirían que cada paso había sido observado y resguardado. El momento de regresar no sería improvisado. Sería definitivo. Regresé sin avisar una mañana temprano, cuando el vecindario aún estaba en silencio y la luz apenas tocaba las bugambilias del jardín. No llegué sola. Esteban caminaba a mi lado con una carpeta discreta bajo el brazo y un cerrajero autorizado por orden judicial ya gestionada la noche anterior. Todo estaba respaldado. Toqué la puerta con firmeza. Esta vez no para entrar, sino para anunciar presencia. Mi padre abrió. Su expresión pasó de sorpresa a incomodidad en segundos. Mi madre apareció detrás intentando mantener compostura. No levanté la voz ni hice reproches. Miré directo y hablé con claridad. Les informé que cualquier intento de gestión sin autorización había quedado registrado formalmente. Mencioné las consultas notariales, la solicitud de tutela, el intento de evaluación. No necesitaba exagerar, los documentos hablaban por sí mismos. Esteban intervino solo lo necesario. Explicó que el cambio de cerraduras constituía una acción indebida y que, si no se restituía el acceso de inmediato, procederíamos legalmente por despojo.
No hubo amenazas, solo hechos. El silencio se volvió pesado. Mi madre intentó justificar diciendo que todo era por protección. Mi padre sostuvo que actuaron pensando en el bienestar familiar. Escuché sin interrumpir. Cuando terminaron, respondí con serenidad que proteger no implica desplazar, y que la confianza no se impone mediante maniobras ocultas. El cerrajero realizó el cambio frente a todos, dejando constancia escrita. Recuperé las llaves nuevas y entré sin prisa. Cada paso dentro de la casa reafirmó algo simple: nunca perdí el control, solo esperé el momento correcto. Antes de cerrar la puerta, dejé claro que cualquier futura intervención tendría consecuencias formales. No desde el rencor, sino desde el límite. La escena volvió al punto inicial, pero con una diferencia esencial. Ahora no era yo quien estaba afuera. Después de recuperar el acceso, inicié el proceso formal para dejar constancia definitiva de lo ocurrido. No presenté una denuncia penal inmediata, pero sí una notificación legal donde quedó asentado que cualquier intento futuro sería considerado invasión patrimonial. Esa advertencia fue suficiente para marcar un límite claro. Durante semanas el contacto se volvió distante. Las llamadas disminuyeron y las reuniones familiares se suspendieron por decisión mutua. No hubo reconciliación inmediata ni escenas dramáticas, lo que existió fue una comprensión silenciosa de que la relación había cambiado. El respeto ya no podía basarse solo en lazos de sangre, sino en límites firmes. Dentro de la casa hice algo simbólico. Mandé reforzar el sistema de seguridad, actualicé accesos digitales y planté otro árbol junto al limón que ya estaba crecido. No por miedo, sino como recordatorio de que cada etapa deja enseñanza. Mientras cavaba la tierra pensé en todo lo ocurrido y entendí que la verdadera amenaza no fue perder una propiedad, sino permitir que otros decidieran por mí bajo el argumento de cuidado. Aprendí que la autonomía no se defiende con enojo, se protege con preparación. Que escuchar no significa ceder. Que amar a la familia no implica entregar control. También confirmé algo más importante: la calma estratégica siempre pesa más que la reacción impulsiva. Hoy la casa sigue en pie. El jardín continúa floreciendo. Los contratos de mi empresa avanzan con normalidad. La relación con mis padres existe, pero bajo nuevas reglas donde el respeto es condición básica. Cada vez que giro la llave y escucho el clic firme del mecanismo recuerdo aquella mañana en la banqueta. No fue el día que casi pierdo mi hogar, fue el día que confirmé que nadie puede desplazar a quien conoce su propio valor. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete y acompaña relatos que muestran que la dignidad también se construye, paso a paso.